Good morning, church. Buenos días, iglesia. We are in Hebrews chapter 11, Hoy nos encontramos en Hebreos capítulo 11, starting with verse 20 empezando con el versículo 20 and going through verse 22. al versículo 22. How many of you know where you're going to be buried when the time comes? ¿Cuántos saben dónde van a ser sepultados cuando llegue el two tiempo? over here. Hay dos aquí, We got 3 or 4 over there, got a tres, cuatro couple in the allá, middle. un par de personas aquí. The rest of you guys, what, we're just going to have to play it by ear when the time El comes? resto nada más, pues tendremos que ver qué pasa cuando nos sucede. This is a strange verse we're looking at today. Esto es un versículo muy extraño lo que vamos a ver hoy. As we talk about Joseph, Hablamos de José, who gives commandments to the people of Israel when he's dying, que les dio mandamientos al pueblo de Israel cuando se moría. and tells them there's coming a time when you're going to leave Egypt and go into the promised land. Y les dijo que habrá un tiempo cuando salgan de Egipto y saldrán e irán a la tierra prometida. And when you go there, you got to promise to take my bones with you. Y cuando vayan tienen que prometer que van a llevar mis huesos con ustedes. So I have 3 responsibilities for people's bones. Así que yo tengo 3 responsabilidades para los huesos de la gente. And that doesn't count my wife's lovely bones. Y eso no cuenta, incluye a los huesos de mi esposa. But for one of them, I'm really in kind of a quandary. Pero tengo una situación difícil para uno. Because I have the ashes, Porque tengo las cenizas. and this person had made no arrangements at all for what was going to happen. Y esa persona no había planeado nada lo que querían que hiciera con su cuerpo When the time came. cuando llegara el momento. Like most of you. Como la mayoría de ustedes. Okay? I don't want your ashes Yo when the no time quiero comes. sus cenizas cuando llegue el momento. I got my own to deal with. Yo tengo Okay? cenizas con que lidiar ahorita. I have another person who's still alive Hay otra persona que todavía tiene vida, who's made me promise to do something with her ashes when the time comes. que me ha hecho prometerle que voy a hacer algo con sus cenizas cuando llegue el momento. And the problem is, I'm not exactly sure it's legal, okay? El problema es que no creo que sea algo legal. And that can be a problem for me. Y eso puede ser un problema para mí. So to put her ashes where she says she wants her ashes, I'm probably going to have to sneak in over the dark of night. Así que para poner sus cenizas donde las quiere, yo voy a tener que entrar en la oscuridad de la noche And dig a hole and cover it up. y hacer un hoyo y taparlo. But that's where she wants to be. Pero ahí es donde quiere estar. The third are the ashes of my younger brother Son también las cenizas de mi hermano menor. that are in a closet in our house. Está en un closet en nuestra casa. Been there for several years now. Ya lleva un par de años ahí. And that's because he was single. He wants to be put with his mother when she passes Y eso away. era porque era soltero y quiere estar con su madre cuando fallezca. So that just kind of sets up this idea of this strange commandment from Joseph. Así que esto da un inicio a este mandamiento raro de José. Because how long after the life of Joseph was it until they finally left Egypt Porque with cuántos Moses? años pasaron después de su muerte de José hasta que se salieran de Egipto. You guys remember? ¿Se acuerdan? Huh? 430 años. Yeah, right about 400 years. Exactly right. Yeah. Sí, más o menos 400 años. So when he said bones, he meant bones, didn't he? Así que Right? cuando él decía huesos, quería decir huesos. Those dry bones. Huesos secos. And so I kind of imagine the scene. Entonces yo imagino la escena de ahí. You read about this in Genesis 50 where he makes his brothers, his grandchildren, basically promise they're going to take him with him. Y lo vemos en Génesis 50 donde le hace prometer a sus nietos que se lo van a llevar con ellos. And then in Exodus chapter 13, Moses is about to take the people of Israel out. Y luego en Éxodo 13, Moisés está a punto de sacar al pueblo de Israel de Egipto. So for generation to generation to generation, people had been passing on this promise that they had made to Joseph, take my bones with you. Así de generación en generación habían estado pasando esa promesa que le habían hecho a José de que se iban a llevar los huesos de él con ellos. Exodus 13 tells us Moses became a grave robber.
Y Éxodo 13 nos dice que Moisés era un ladrón de tumbas. So from generation to generation, they'd be saying, where are Joseph's bones? Así que por varias generaciones habían preguntado, ¿dónde están los huesos de José? Remember where Joseph's bones are because we got to take them with us when we leave. Recuerden dónde están porque se los tenemos que llevar cuando salgamos de aquí. So I guess Moses went with his backpack. Así que yo creo que Moisés fue con su mochila And here they are, and he loaded them up into the y backpack. dijo, aquí están, y los metió a la mochila. And here you go, for 40 years, Y por 40 años, 40 years, every every time the cloud would get up and move, cada vez que se movía la nube, they'd pack up camp, empacaban todo el campamento. and somebody would look at little Joey and say, well, where's Joseph's bones? Y alguien iba a ver y decir, ¿dónde están los huesos de José? And then for 20 years, while they were going into Canaan, the same thing. Y luego lo mismo por los 20 años que estaban entrando a Canaán. And in the book of Joshua, we're told when they finally had conquered the promised land, En el libro de Josué se nos dice que cuando por fin conquistaron la tierra prometida, they buried the bones of Joseph in the promised land. sepultaron los huesos de José en la tierra I prometida. wonder if they had another funeral for him at the time. Y You me know? pregunto si tuvieron otro funeral para él. So if you're able to, let's rise for the reading of this passage. Así que si pueden, levantémonos para leer el pasaje. Hebrews 11, beginning in verse 20, Hebreos 11, empezando el versículo 20 and we'll read through 22. hasta el 22. By faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. Por fe, Isaac bendijo a Jacob y Esaú previendo lo que les esperaba en el futuro. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José Bowing in worship over the head of his staff. y adoró apoyándose en la punta de su bastón. By faith, Joseph, at the end of his life, Por la fe, José, al fin de su vida, made mention of the exodus of the Israelites se refirió a la salida de los israelitas de Egipto and gave instructions concerning his bones. y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. All right, you can have a seat. Ya se pueden sentar. We talked about Isaac 2 weeks ago and how he blessed his sons. Hablamos de Isaac hace 2 semanas y cómo bendijo a sus hijos. From Isaac, we learned that we need to speak blessings into the lives of our children. Y de la vida de Isaac aprendimos que tenemos que hablar bendiciones a la vida de nuestros hijos. That God loves them and God intends good things for them. Que Dios los ama y Dios tiene cosas buenas para ellos. And it seems to me that's especially true now because we live in some pretty bleak times when you think about it. Y yo creo que eso es una verdad más ahora que nunca porque vivimos en tiempos difíciles. Does anybody else ever feel like sometimes the world's just falling to pieces all around us? ¿Alguien más piensa que solo el mundo se está derrumbando alrededor nuestro? Have you bought gas lately? ¿Han comprado gasolina recientemente? It cost me $110 to fill up my pickup the other Me day. costó $110 para llenar mi camioneta. How much it cost to fill up your truck, Dan? $500. He's got one of these big trucks that tools a trailer. Tiene una camioneta muy grande, $500 para llenarla. Life's rough. Es mucho. There's talk that maybe inflation. We're talking about that, right? Hablando de la inflación en la economía, I wanted to buy some lettuce the other day, quería comprar lechuga el otro día and it was almost $3 a y pound. costó casi $3 por libra. We're talking about going into a recession. Estamos hablando de una recesión de la economía. Interest rates for buying houses are going up. Las tasas de interés para comprar casas están subiendo. I mean, really, I have no idea how a common working person is able to pay his or her bills. Y yo ni tengo idea de cómo una persona común puede pagar sus gastos. How a single mother or a single father can just make ends meet. Como una madre o un padre soltero soltera pueda vivir. And yet we are blessed to be able to afford as much as we do, but yet the moral problems around Yep, we are blessed to be able to do as much as we do. Sí somos bendecidos por con lo que podemos hacer. But the other part of this is morality just seems to be in the pits, right? Pero por el otro lado hay una gran falta de moralidad. Biblical
ideas of marriage las ideas bíblicas acerca del matrimonio, and sexuality, la sexualidad, the importance of telling the truth, la importancia de decir la verdad just being kind to each other, y solo right? ser amables los unos con los otros. I think I lived in St. Louis for probably 25 or 30 years before anybody ever honked a horn at me. Yo creo que viví aquí como 25 a But 30 now all the años time they're just antes de que me tocara el laying on the claxon, horn, you know? y ahora todo el mundo está tocando el claxon todo I el say, tiempo. what? I can't run through that guy in front of me. No puedo atravesar el que está enfrente de mí, But the world's just changing, right? pero el mundo está cambiando. Hey, in a lot of churches, thank God it's not that way here, but in a lot of churches, attendance has just taken a plunge since COVID. Y en muchas iglesias ha bajado muchísimo la asistencia, doy gracias a Dios que aquí no. And commitment to the programs of the church. Y también el compromiso a los programas de la iglesia también ha bajado mucho. Well, under those circumstances, we need to be speaking hope into the lives of our children. Y bajo esas circunstancias hay que estar hablando y dando esperanza a las Because vidas de nuestros hijos. it's really easy for us to talk about how bad everything is. Es muy fácil hablar de lo malo que está todo, But they're looking at, living in this world for a long time. pero ellos están viendo la idea de vivir en este mundo por un buen tiempo. And they need to know that their future is in God's hands. Ellos tienen que saber que su futuro está en las manos de Dios And that's a safe place for it. y es un lugar seguro donde tenerla. And if they'll put God first, Y si ponen a Dios primero, then they don't need to worry about what they're going to eat or drink or where or where they're going to live, no right? se tienen que preocupar de lo que comerán o beberán o dónde van a vivir, Because God's going to bless them. porque Dios los va a bendecir. We need to speak blessings into their lives. Hay que hablar bendiciones en sus vidas. Then Jacob comes along, Y luego llega Jacob, verse 21, versículo 21. and I love this because it says he blessed his grandchildren. Me encanta porque dice que bendijo a sus nietos. At the end of his life, when he was dying, he blessed his grandchildren, Cuando estaba a punto de morir, bendijo a sus nietos. bowing on the head of his staff. Y estaba apoyándose en la punta de su bastón. For us, we'd say he's on his walker, Nosotros diremos está con su andadera and he's there and he's blessing his y grandchildren. está ahí bendiciendo a sus nietos. He didn't get to see those children born. Él no pudo ver cuando nacieron esos nietos. His son Joseph was stolen away from him. You remember that, Se le right? quitaron a su hijo José, si recuerdan la historia. His brothers sold him into slavery. Sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. And for 25 years, he didn't even know that Joseph was alive. Y por 25 años ni siquiera sabía que estaba vivo. Jacob, his father, did not know that his son was still alive. Jacob, su padre, no sabía que su hijo estaba vivo. And he missed the years that he was a slave. Así que perdió los años que fue esclavo. He missed the years that he was in prison because he was accused of a crime that he didn't commit. Los años que estuvo en la prisión por ser acusado por un crimen que no cometió. Jacob missed Joseph when he got out of prison and was raised into a position of power and authority. Tampoco estuvo presente cuando José salió de la prisión y le dieron un puesto de autoridad y poder. Jacob had no idea that great man running the kingdom of Egypt was his son Joseph. Y Jacob no tenía ni idea que ese gran hombre que estaba liderando ahí el país de Egipto era su hijo. He missed the birth of his grandchildren and a lot of their growing up. Perdió el nacimiento de sus nietos y su niñez. But finally, because God is in work at all things, he's able to be reunited with Joseph. Pero como Dios está obrando en todo, por fin se pudo reunir con su hijo And José. it says when he was an old man, he was able to lay his hands on those grandchildren and bless them. Y dice que cuando era un hombre anciano pudo poner sus manos sobre sus nietos y bendecirlos. We need to bless our children. We need to bless our grandchildren. Hay que bendecir a nuestros hijos y a nuestros nietos. And from Jacob, we learn it's never too late to get started, right? Y de Jacob aprendemos que nunca es muy tarde para hacerlo. Was that I want to say something, Janice? Es- Okay. My husband blessed each of our children when they became young adults. Yeah. Mi esposo bendijo a cada uno de nuestros hijos cuando se convirtieron en adultos. Galen actually blessed the children as they became adults, right? Galen bendijo a sus hijos cuando se volvieron adultos. Never too late to get started. Que nunca es tarde para empezar. And I love this. He was leaning on his staff when he was doing Me it. encanta porque se estaba apoyando en su bastón mientras lo hacía. That the blessing is an act of worship in itself. Que la bendición en sí era un acto de alabanza. As you're speaking God's love and the need for faith in God into those children or grandchildren. Mientras hablas acerca del amor de Dios y la necesidad de una fe en Dios a esos niños. And
them seeing you worship is an act of blessing for them as well. Y ellos viéndote alabar a Dios es algo, una bendición. I just love this because I think of a lot of the older people who are just here every time the doors are opened. Y me encanta porque pienso en algunos de los mayores que están aquí cada vez que está abierta la iglesia. And they come in with their canes or they come in with their walkers. Llegan con sus bastones o con sus andaderas. They come in when they're feeling good. Y llegan cuando se sienten bien. And they come in when they're feeling not so Y good. cuando no se sienten tan bien. And their presence here is a blessing to us, Y su right? presencia aquí es una bendición para nosotros. Because it's an expression on their part that this is a place we need to be. Porque ellos están expresando por su parte que este es un lugar donde tenemos que estar. And I need God in my life more as I get older, Y not less. necesito a Dios en mi vida más cuando me hago mayor, no menos. And for some people this is hard, I know, Para algunos es difícil because the families are broken. porque las familias están quebrantadas. Like Jacob's family had been broken for a long time. Como la familia de Jacob había sido quebrantada por mucho tiempo. And I know there are folks whose children won't talk to them. Y sé que hay personas que sus hijos ni les quieren hablar. And sometimes it's because of something we did when we were raising them, A veces por algo que hicimos cuando los estábamos criando or something we didn't do. o algo que no hicimos. And for some people I deal with, they don't even know why. I don't know why it's this way. Y algunas de las personas que conozco ni siquiera saben por qué están las cosas así. Or maybe it's because we're here and our grandchildren, our nieces and nephews are in another country far away. O quizás es porque estamos aquí y nuestros parientes, familia está en otro país lejos. So how can we offer the blessing in that case? Así que ¿cómo podemos ofrecer la bendición en ese caso? I have a friend who tries to send letters to her grandchildren and they just get sent back to her every time and she's brokenhearted about it. Tengo una amiga que trata de mandar cartas a sus nietos y cada vez regresan las cartas y está muy triste por eso. So what do we say? We say speak the blessing in prayer. Así que ¿qué decimos? Decimos hablar bendición y oración. If you can't speak directly to them, speak to God about them. Y si no puedes hablar con ellos directamente, habla con Dios para ellos. Go ahead and write those letters. Y sigue escribiendo esas cartas. And when they come back, put them in a lockbox. Cuando regresen otra vez, nomás guárdalas en una caja. If you're a person who keeps a diary or a journal about the good things God's doing in your life, say good things. Write your blessings in that journal. Y si escribes un diario acerca de lo bueno que es Dios en tu vida, escribe las bendiciones en tu diario. And here's what you're to do. You're to leave a message for when you die. Y debes de dejar un mensaje para cuando mueras. And you say, you see that lockbox there? Es decir, ¿ves esa caja fuerte ahí? That's got my last will and testament in it. Este contiene mi testamento. And it's got great riches in it. Now you open that up. Y tiene grandes riquezas, así que vayan a abrirla. You think they're going to open it? ¿Creen que la van a abrir? And that's where you put these blessings, right? Y ahí es donde meten esas bendiciones. And we don't know if the relationship will ever be healed this side of heaven. Y no sabemos si esas relaciones van a ser sanadas antes del cielo. We can't force reconciliation. No podemos obligar a la gente a la But reconciliación. we know that God can work through our prayer. Pero sabemos que Dios puede obrar a través de nuestras oraciones. And we trust Him to take care of that. Y confiamos en Él a que Él lo obrará. And then we come to Joseph. Y luego llegamos a José. He spoke to them about their exodus. Habló a ellos acerca del éxodo del pueblo. What he was really saying to them is, remember where you're going. Lo que les estaba diciendo es, recuerden a dónde van. They were actually living in a pretty good time during the days of Joseph. Ellos estaban viviendo en un buen momento en los días de José. Joseph was a very powerful man. He brought his family to Egypt during a time of famine. José era un hombre muy poderoso y trajo a su familia de Egipto en tiempo de hambruna. And the king of Egypt gave them some of the very best territory to live in. Y el rey de Egipto les dio uno de los territorios mejores donde vivir. And I'm sure they were blessed because everybody loved Joseph at the time. Y yo creo que todos eran bendecidos porque todos amaban a José en ese tiempo. But Joseph knew that was not going to last. Pero José sabía que eso no iba a durar. God had told his grandfather Abraham that they were going to be enslaved for Egypt and they'd be slaves for 400 years. Dios le había dicho a su abuelo Abraham que iban a ser esclavos en Egipto por 400 años. From Joseph we learn that good times in this world typically do not last forever. Y de José aprendemos que buenos tiempos en este mundo no duran para siempre. I went to the baseball game for the first time the other day, this Fui year. por la primera vez este año al juego de béisbol el otro día.
And they had some elementary children there who did a wonderful job of singing God Bless America. Y tenían unos niños de una escuela primaria que hicieron un gran trabajo cantando Dios bendiga a América. For some 200 years or more, this really has been a country that has blessed God's people. Y por más de 200 años este ha sido un país que ha bendecido al pueblo de Dios. It's been a safe place for us where we could practice our faith, Ha sido un lugar seguro donde podemos practicar nuestra fe, where we could be prosperous, donde podemos ser prósperos, where we could send missionaries to other countries. donde podemos enviar misioneros a otros países. But Joseph says, don't get too comfortable there, Pero José les dice, no se pongan tan cómodos ahí, because it never lasts. porque nunca dura. There is a hostility between this world and the people of God, Hay una hostilidad entre el pueblo de Dios y este mundo. and that's always going to happen. Y eso siempre va a suceder. We see it happening all around us right now, right? Vemos que sucede a nuestro alrededor. Remember, this is what he's saying. Remember, Está diciendo esto, recuerden, this place is not your home. este lugar no es su hogar. God has promised you a better place. Y Dios les ha prometido un lugar mejor. And you need to have the address of that place in your Y GPS. tienen que tener esa dirección puesta en su GPS. To get there, you have to know where you're going. Y para llegar tienen que saber a dónde van. And that has to be your goal. Y esa tiene que ser su meta. So in Hebrews 11, when he's talking about Abraham, he said, Abraham knew that this world was not his home. Así que en Hebreos 11, cuando está hablando de Abraham, dice que Abraham sabía que este mundo no era su hogar. He was looking for a better place. Él estaba buscando un lugar mejor. So we have a responsibility to teach our children and our grandchildren that this world is not their home. Así que tenemos esa responsabilidad de enseñar a nuestros nietos e hijos que este lugar no es su hogar And get them ready for heaven. y prepararles para llegar al cielo. And tell them to take our bones with you when you go there, Y right? diles que lleven nuestros huesos con ellos cuando lleguen. As strange as that is, there's some truth in it. Y aunque parezca extraño, tiene algo de verdad. I think Joseph was saying, I believe in the resurrection. Creo que José estaba diciendo, yo creo en la resurrección. These bones are important. Estos huesos son importantes. These bones will help you remember where you're going. Estos huesos les recordarán a dónde van. And these bones are a reminder to you that one day God is going to speak and that promised land will become the true promised land, right? Y es un recordatorio que un día Dios va a hablar y esa tierra prometida será la verdadera tierra prometida. And I want to be in God's place when that happens. Y yo quiero estar en el lugar de Dios cuando suceda eso. So take my bones with you. Así que lleven mis huesos con ustedes. I get asked sometimes about cremation A veces me preguntan acerca de la cremación and what's the right way to deal with a loved one's remains. y cuál es la forma correcta de tratar a los restos de un ser querido. God made us from dust, right? Dios nos hizo del polvo And God can take whatever dust is left of us and resurrect us from that dust. y Dios nos puede resucitar de cualquier polvo de nuestros restos. I personally, purely a personal opinion, I prefer the idea of being buried because that was the Bible way of doing it. Esto es simplemente mi idea personal, pero prefiero la sepultura porque así lo hacían en la Biblia. But Christians were burned at the stake Pero también quemaron a cristianos and vivos, lost at sea estaban perdidos en el mar, and even swallowed by great big fish, right? hasta tragados por grandes peces. And God made that fish throw up those remains. Y Dios hizo que ese pez vomitara esos restos. So God is able to raise our remains wherever they are Así que Dios puede levantar nuestros restos donde quiera que se encuentren and whatever form they take. y en cualquier estado en que se encuentren. But I think the message really is this. Pero el mensaje es este: Treat them with respect. trátalos con respeto. Treat them with respect because this is in fact the remains of the person that God made. Trátalos con respeto porque son los restos de alguien que hizo Dios. And the resurrection is real and the spirit will be reunited with those remains. Y la resurrección es verdad y su espíritu estará reunida con esos restos. They're important, so treat them with respect. Son importantes, así que hay que tratarlos con respeto. This is Hebrews 11, the Hall of Fame of Faith.
Y es Hebreos 11 el salón de la fama de la fe. And there's a lot of things that could have been said about the faith of Joseph, Y right? se podía haber dicho un montón de cosas acerca de la fe de José. He is one of only 2 or 3 people in all the Bible about whom nothing bad is said. Es uno de 2 o 3 personas en toda la Biblia sobre quien no se les dice nada malo. So the writer of Hebrews could have said, you know what, even from a child he was a great prophet Así que podía haber dicho, desde niño era un gran profeta, who had dreams and visions. quien tuvo sueños y visiones. The Bible could have said he kept his faith even in a broken and abusive family. La Biblia podría haber dicho, él guardó su fe aún en una familia abusiva y quebrantada. His own brothers hated him and wanted to kill him. Sus propios hermanos lo odiaban y lo querían matar. But then they decided, why kill him if we can make some money? We'll just make him a slave. Y luego dijeron, ¿para qué matarlo si podemos ganar dinero? Hagámosle esclavo. But he held on to his faith. Pero mantuvo su fe. He held on to his faith when he was a slave. He held on to his faith when he was in prison for years. Mantuvo su fe cuando era esclavo, cuando estaba en la prisión por años. You could have said he's industrious. He's a hard worker. Podríamos decir que es muy diligente o hacendoso. By faith, everything he did well. Por la fe, todo lo que hacía, lo hacía bien. And he was successful. Y tenía éxito. You could have said by faith he forgave his brothers. Podríamos decir que por la fe perdonó a sus hermanos. Think about how difficult that would be. Piensen en lo difícil que hubiera sido eso. By faith he remained faithful to God when he was a very powerful man, right? Y por la fe se mantuvo fiel a Dios cuando tenía mucho poder. This man kept his faith when he was rich. Ese hombre mantuvo su fe cuando era rico. And we're talking Bill Gates rich here, Estamos okay? hablando del tamaño That's de what we're Bill talking Gates, about. así de dinero. He built this impressive corporation that was probably the richest in the world at the time. Él construyó una gran compañía que yo creo que era la más rica del mundo en ese tiempo. And Jesus says it's harder for a rich man to get into heaven than it is for a camel to go through the eye of a needle. Y Jesús dice que es más difícil que un hombre rico entre al cielo que un camello pase por el ojo de una aguja. But Joseph held on to his faith. Pero José mantuvo su fe. And at the end of his life, Y al final de su vida, and after years have gone by, ya habían pasado años. and the Holy Spirit wants to tell us the one most important thing about his faith, Y el Espíritu Santo nos quiere decir lo más importante de su fe. what we are told Se nos dice, is none of those things, no incluye ninguna de esas cosas, but at the end of his life, sino que al final de su vida he reminded his people where they are going. les recordó a su pueblo a dónde se dirigían. Do you believe in heaven? ¿Creen en el cielo? I'm glad you do. Qué bueno que sí lo You hacen. want to go there? ¿Quieren ir ahí? You got it in your GPS? ¿Lo tienen ahí programado en el GPS? You reminding your children that they want to go there? ¿Les están recordando a sus hijos que si quieren ir And that you're intended to see them when you get there? y que los vamos a ver allá? He reminded his people where they were going Él les recordó a su pueblo a dónde iban a ir. and said, take my bones with you when you go. Y les dijo, lleven mis huesos con ustedes cuando vayan. So that's Genesis 50. Es Génesis 50. And we'll kind of wrap this up here. Y terminaremos con esto. The very end of the book of Genesis. Al final del libro de Génesis, Verse 24. versículo 24, Joseph said to his brothers, José les dijo a sus hermanos, I am about to die, estoy a punto de morir. but God will visit you and bring you up out of this land to the land that he swore. Pero sin duda Dios vendrá a usted a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra The promised land he swore to Abraham and Isaac and Jacob. que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Then Joseph made the sons of Israel swear. Y luego José hizo que los hijos le prestaran juramento. Now, I don't want you to lie to me about this, he says. Dice, no quiero que me mientan sobre esto. This is important to me. Esto es muy importante. Put your hand right here on the Bible, Que pongan su mano en la Biblia and you swear to me, y que me juren, saying, God will surely visit you, les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. and you shall carry up my bones from here. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevar de aquí mis huesos. You got them? All right. ¿Ya los tienen? Let's go. All right. I like that. Vámonos.
So Joseph died being 110 years old. Así José murió en Egipto a los 110 años de edad. They embalmed him and put him in a coffin in Egypt. Una vez que lo embalsaron, And he lo might have had a metieron en un pyramid ataúd. if he wanted it. Quizás podía haber tenido una pirámide si quisiera. But they put him in a coffin, and so from generation to generation to generation, Pero lo metieron en un ataúd, así que de generación en generación they would go there and they say, there are the bones of Joseph. iban a ver y decían, ahí están los huesos de José. And one day Moses comes to that coffin. Y un día Moisés llegó a ese ataúd, He's got his backpack on his back. tiene su mochila ahí en la espalda, He knocks on it, le toca ahí, opens it up, abre el ataúd, pulls those bones, saca los huesos and said, it's time for these dry bones to go home. y dice, Right? ya es hora de que estos huesos secos regresen a casa. So Joseph made them swear at the end of his life when he was an old man. Así que José les hizo jurar su lealtad al final de su vida cuando era un hombre anciano. I really like this. Y me encanta esto. You know, he's not looking backward with regret. No está viendo en el pasado queriendo haber hecho algo más. Some of us, when we're old, we kind of start doing that, you know? A veces cuando somos mayores empezamos a hacer eso. We're looking backwards with regret, all the terrible things that happened to us. Recordando, queriendo no haber hecho las cosas malas o lo que nos sucedió. And he's also not looking at the past with longing like those are where the glory days and the good days were, Y right? tampoco está viendo el pasado añorando y pensando, esos eran los días buenos. The good old days, as we say. And Los you're bu- guilty of it. I Los am too, buenos right? tiempos, así como decimos, somos culpables de eso. That isn't what Joseph was doing. José no estaba haciendo eso. You know what? I don't care, Joel Osteen. Your best life is not now, right? No me importa lo que dice Joel Austin, tu mejor vida no es ahora. And that's what Joseph knew. Y eso era lo que José sabía. So he was looking forward and trusting God in his old age. Él lo estaba viendo y confiando en eso en su edad avanzada. He's 110 years old and about to die, Tiene 110 años, está a punto de morir and he's looking forward. y está viendo hacia adelante. Folks, as old people, we need to be leaders. Y como ancianos tenemos que ser líderes. We need to be positive. Tenemos que ser positivos. Let's quit this negative talk. Dejemos de hablar de lo negativo. Let's speak blessings in the lives of the people around us. Sino hay que pronunciar bendiciones a la vida de los que nos rodean. If I hadn't got something good to say, just don't say it at all, Si no okay? tengo nada bueno que decir, no hay que decir nada. Especially when we're speaking to God's children. Especialmente cuando hablamos al pueblo de Dios. Here's something else we see in Joseph. Aquí vemos algo más en José. And in the life of Jacob as well, I think. Y en la vida de Jacob también. It's never too late to trust God. Que nunca es muy tarde para confiar en Dios. It's never too late to be hopeful. Nunca es muy tarde para tener fe. It's never too late to make a decision for Jesus. Y nunca es muy tarde para hacer una decisión para aceptar a Jesús. As long as there's breath in this body, there's Mi- time to make a decision for Jesus. Mientras te quede aliento en tu cuerpo, hay tiempo para tomar una decisión a aceptar a Jesús. So I don't care how old you are, No me importa cuántos años tengas or how many times you've heard the invitation, o cuántas veces has escuchado esa invitación or if you're thinking, I don't have a whole lot left to give to the Lord. o piensas yo no tengo mucho ya que darle al Señor. What he really wants is you. Lo que quiere es a ti. He wants those dry bones, okay? Quiere esos huesos secos. He wants your life. Quiere tu vida. And today is a good day to make that decision. Y hoy es un buen día para tomar esa decisión. I'd really love to baptize somebody who's old today. Me you know? encantaría bautizar a alguien ya mayor. Some of you guys who are older than 40. Algunos tienen más de Old 40 folks, años. right? La gente mayor. It's a good day for it. Es un buen día para eso. Good day to look forward to heaven. Un buen día para ansiar estar en el cielo. Those bones are important. Esos huesos son importantes. You know, Jesus appeared to the disciples in the upper room. Jesús se le apareció a los discípulos en el cuarto alto. And they were afraid because they thought it was a ghost, right? Y tenía miedo porque pensaban que era un fantasma. And he said, no, reach out here and touch me. Y dijo, no, vengan y tóquenme. Because a ghost doesn't have flesh and bone. Porque un hueso no tiene carne y huesos. Those bones are going to rise. Esos huesos se levantarán. I love the old days when churches have the graveyards around the church. Y me encanta cuando las iglesias tenían camposantos alrededor de la iglesia. Did they do that in the countries that you guys came from? ¿Lo hacen en sus países de donde vienen también? Have cemeteries, graveyards Que hay around the church? cementerios o camposantos alrededor Not de too las iglesias, much. no tanto. Well, they need to fix that. Deberían de cambiar eso. We need to fix Hay that. que cambiar eso. You know what? Shh, don't tell anybody. No digan a nadie.
I think I figured out what I'm going to do with my friend who didn't make plans. Yo creo que voy a hacer lo que a hacer con mi amiga sus cenizas. So one of these days when you see a new tree out there, Así que un día cuando ven un árbol nuevo allá Don't afuera, tell anybody. no le digan a nadie. but I love it. You know what that said? Pero me encanta porque sabían lo que decía eso. Bury me in the churchyard. Sepúltenme ahí al lado de la iglesia. Bury me where my mom and my grandma and my great-grandparents are. Entiérrenme ahí donde está mi mamá y mi abuelo y mi bisabuelo. Bury me where my bones can hear the singing that goes on Sunday morning. Donde mis huesos pueden estar ahí cuando están los domingos alabando a Dios. Because I believe in resurrection. Porque yo creo en la resurrección. And when the trumpet sounds, Y cuando suene la trompeta, meet me in the churchyard. encuéntrenme ahí al lado de la iglesia. And we'll be there and we'll see grandma and grandpa and mom and dad ascending. Y ahí estaremos y veremos a mamá y papá y abuelos subiendo al cielo. And we'll meet them in the air. Y los encontraremos en el aire. Because we know Porque nosotros sabemos where we're going. a dónde nos dirigimos. It's our forever home. Es nuestro hogar para siempre. Would you pray with me? Oren conmigo. Father, we love you. Padre, te amamos. We love the plans that you've made for us. Y amamos los planes que tienes para nosotros. We pray that you forgive us for the times that we're pessimistic, Y pedimos que nos perdones las veces que tenemos pesimismo. for the times when we don't live in faith, Las veces que no vivimos en fe. when the times we speak negative things into the lives of our children rather than blessings. Las veces que decimos cosas negativas en las vidas de nuestros hijos en vez de bendiciones. We pray that you'll help us to be good fathers and mothers Y oramos a que nos ayudes a ser buenos padres, madres, and grandparents and spiritual parents. abuelos, padres espirituales. Father, I pray that you would help us to know Padre, te pido que nos ayudes a saber that Jesus didn't just go away for no reason, que Jesús no se fue de aquí por ninguna razón, that he went to the true promised land, sino que fue a la verdadera tierra prometida. and he is there preparing a place for us, Y allá está preparando un lugar para a nosotros. perfect place for our resurrected bodies, Un lugar perfecto para nuestros cuerpos resucitados. and that we're going to rise and meet him. Y nos levantaremos y lo alcanzaremos. And Father, I pray that there is not a single person here today Y Padre, yo oro que no haya ninguna persona aquí who is not ready for that day. que no esté listo para ese And I día. pray if there is anybody who does not know for sure that they're going to heaven, Y oro que si hay alguien que no está seguro que va a ir al cielo, that they're going to be raised and be with Jesus, que va a ser resucitado para ir con Jesús, I pray that you would move them to make that decision today. yo oro que conmuevas a esa persona a tomar esa decisión hoy mismo. However young or however old, No importa la edad, whether they've got a lot to bring or whether they feel like they have nothing to bring, si tienen mucho que traer a la mesa o sienten que no tienen nada, that each of us would appear before you with our empty hands, que cada uno de nosotros podamos ir ante ti con nuestras manos vacías, with our open hearts, con nuestros corazones abiertos and these bones that you've given us, y estos huesos que tú nos das, and just give you our lives. y solo entregarte nuestras vidas, Put our hope in you, poner nuestra esperanza en ti and know that we know that we know y saber con seguridad that we're going home someday, que iremos a casa algún día, and we pray that it's soon. y oramos que sea pronto. In Jesus' name. En nombre de Jesús. We'd love to pray with you. Nos encantaría orar con ustedes. We'd love to hear your confession. Nos encantaría escuchar su confesión. We'd love to put you in the waters of baptism. Nos encantaría meterlos al agua del bautismo. And we are praying that if you're online, Estamos orando si están en línea, send us a message. mándenos un mensaje. Or if you're here O si están aquí, praying with us through this song, orando con nosotros en esta canción. that you would make that decision today Que pueden tomar esa decisión hoy día. in your heart En tu corazón. and be public about it. Y también en público. Freddie doesn't mind getting wet. A Freddy no le molesta mojarse. He'd love to baptize you today. Le encantaría bautizar a alguien. So just come up and visit with us. Así que vengan a platicar con nosotros.